Buenas tardes, señorías. Damos comienzo o reanudamos de nuevo la sesión. La segunda iniciativa del punto cuarto del orden del día es la propuesta de pronunciamiento de la Cámara número 20, instando al Gobierno de España a mantener el apoyo a las energías renovables y cumplir los acuerdos recogidos en el Acuerdo para el Desarrollo Energético de Extremadura, ADESE, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, registro de entrada número 2083, con enmienda de adición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, modificada a su vez mediante escrito con registro de entrada número 2185. Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. El señor Rodríguez Osuna tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias también, señor presidente de la Junta, por estar presente en este debate. Sobre todo porque quería decirle al consejero que no fue mi intención menospreciarle, sino que creía sustancial que este debate lo dirigiera y lo encabezara el presidente de la Junta de Extremadura. En ningún momento era ningún sentido de menosprecio, sino que, a pesar de su comparecencia, iba dirigido el mensaje a quien creemos que debe liderar este asunto. Y lo digo esto porque creo que hay que bajar un poco el templo del discurso, ¿no? O sea, creo que esta mañana se han dicho aquí cosas, y quizá por el consejero, alusiones concretas con una terminología que no corresponde a esta Cámara y menos a un responsable institucional como es el consejero de Industria de Medio Ambiente. Mire, este es el resultado, señor presidente, de la votación de esta mañana en el Congreso. Este es el resultado. Esto es algo que definitivamente cierra cualquier opción de que se tramite como proyecto de ley y que se le pueda dar el impulso que queremos. Por eso hay que cambiar la estrategia. Y creo que es un buen momento de cambiar esa estrategia apostando por esta propuesta de pronunciamiento. Ahora el dilema es, una vez que sabemos que el Real Decreto está convalidado en el Congreso y que no hay posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley, el dilema es ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Está bien que hagamos un pronunciamiento conjunto en la Cámara, está bien que entre todos los grupos nos posicionemos a favor del empuje a las energías renovables, pero la pregunta es ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la dirección que vamos a tomar después de que el ministro ha dicho literalmente esta mañana, lo acabo de leer en unos tractos del diario de Sesiones, literalmente, que no puede hacer ninguna excepción con ninguna comunidad autónoma? Se ha convalidado el Real Decreto, sabemos que el ministro ha dicho que no va a hacer ninguna excepción con ninguna comunidad autónoma, con lo cual entiendo ahora, una vez que salga una propuesta de procedimiento de esta Cámara, habrá que diseñar una estrategia en conjunto para que haya la fuerza suficiente para trasladar nuestra petición allí. Mira, hoy sin duda alguna el titular era que la luz de las energías renovables se apaga en Extremadura, pero me resigno a creer que todavía estamos en esa situación. Creo que podemos dar una última batalla y hay que llegar hasta las últimas consecuencias para hacer que esto no sea. Para ello tenemos que mostrar voluntades por parte de todos los grupos políticos. Y a esta propuesta de pronunciamiento, el señor Carrón presentó dos iniciativas. Una primera en la que se hacía alusión directamente a que el Gobierno de España tramitara el Real Decreto como proyecto de ley, cosa que queda desfasada. Se demuestra, por tanto, que su grupo sí tenía conocimiento de que hoy en el Congreso se iba a convalidar este Real Decreto y que no iba a dar la posibilidad a eso. Y una segunda enmienda en la que hace y fija algunos puntos con los que tenemos coincidencia. Yo quería hacer aquí una transaccional a esa enmienda que el Partido Popular nos trae, esa enmienda que hace a nuestra propuesta de pronunciamiento. Y es una enmienda transaccional a su enmienda muy sencilla. Exclusivamente pedimos, sola y exclusivamente, que se ponga en la frase, en su apartado segundo, en el que habla
concretar los plazos de supresión de los incentivos económicos y del procedimiento de preasignación de retribución, añadir solamente antes del final, en el actual periodo de sesiones, perdón. Eso es lo único que fijamos como concreción, como certidumbre, como plazo, en el actual periodo de sesiones. Es decir, que antes de junio tuviéramos algún viso, alguna posibilidad de tener abierta esa posibilidad de reclamar para Extremadura lo que creemos que nos pertenece y lo que creemos que es necesario para nuestra región. Yo creo, señor presidente de la Junta de Extremadura, que si de verdad consideramos, y no me cabe ninguna duda, que los intereses de Extremadura deben prevalecer sobre los intereses del Partido Popular de España o del Gobierno del Partido Popular, deberíamos poner el alma en ello y no buscar ningún subterfugio parlamentario o declaraciones públicas con eslóganes comerciales, porque los eslóganes comerciales, sinceramente, no favorecen a que haya consenso. Este decreto demuestra una desvinculación del Gobierno de España, del Partido Popular, con cualquier compromiso de carácter ambiental. Rompe, además, con la iniciativa de la Unión Europea y la Estrategia 2020. Una estrategia muy vinculada al desarrollo económico y al empleo y a la lucha contra el cambio climático. A nivel nacional, este Real Decreto incide sobre la destrucción, la posible creación de 50.000 empleos directos, además de todo el empleo inducido en ese sector de las energías renovables. Un decreto que además pone en grave riesgo la marca España, una marca innovadora en I+D+I, generadora de patentes, industrias y productos renovables, y va a afectar muy negativamente a la balanza del comercio exterior. El Gobierno de Rajoy debe retirar ese Real Decreto y, si no retira ese Real Decreto, debe abrir posibilidades y vías de participación. Señor Monago, nosotros pedimos al Gobierno de España, y se lo pedimos al mismo tiempo a usted, que inicie un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios de la Cámara, con los agentes sociales y muy especialmente con el clúster de la energía, para consensuar una estrategia en relación con el modelo energético, no solo regional, sino nacional, y con el papel de las energías renovables en particular. Consecuencias de este decreto en Extremadura son catastróficas. Más de 5.000 millones de euros de inversión, un total de 12.000 empleos durante la construcción, un total de 1.700 empleos fijos mientras que dura la operatividad de estas empresas. Los proyectos eólicos y termosolares no preasignados hasta este Consejo de Ministros estaban a la espera de que se abriera la preasignación en el año 2012, comenzando por la eólica, aunque ya se tenía por descontado de que los cupos serían limitados y que se reduciría fuertemente la prima. Sin embargo, los proyectos de biomasa no sentían ninguna amenaza en el horizonte, al continuar abierto el registro de preasignación de los cupos con objetivo del 2010. Esta supresión está haciendo y está causando un daño grave en nuestra región, ya que promotores de dichos proyectos que todavía no tenían las autorizaciones se están planteando la paralización o el abandono de su tramitación para no incluir, lógicamente, en más costes. Por otro lado, promotores de estos proyectos que ya tenían las autorizaciones están retirando avales, están cerrando, están dejando de pagar los proyectos que se encargaban a las ingenierías y va a suponer un brutal daño a las expectativas de ingresos para nuestros ayuntamientos. Pueden preguntar los ayuntamientos del Partido Popular que ya tienen plantas termosolares en la región qué es lo que ha supuesto para el desarrollo de esos municipios. Pero peor que eso es qué es lo que va a suponer para aquellos que tenían en expectativa de futuro cualquiera de estos proyectos. Yo me pregunto si ese es el modelo productivo de incentivación empresarial del Partido Popular. ¿Se va a gastar más dinero en planes de empleo que en el empleo que podía generarse con la prima que hoy se ha suprimido en ese Real Decreto? Señor presidente de la Junta de Extremadura, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista está dispuesto a dejar cualquier consideración partidista a un lado. Estamos dispuestos a ponernos
enfrente en una posición única, con el objetivo de hacer un frente común en la defensa de los intereses de Extremadura. Debemos generar certidumbre, y estas no son posibles sin plazo, sin un marco regulador que dé seguridad al sector y a los ciudadanos. Nosotros estamos dispuestos a empujar en ese sentido, en el mismo, a pesar de que hoy hayamos tenido un varapalo. Tiene a este Grupo Parlamentario Socialista a disposición del Gobierno para apoyar en esa dirección y con esa certidumbre. Por eso le volvemos a ofrecer la posibilidad de transaccionar su enmienda para que salga un posicionamiento único de la Cámara, ofrecerle también esa posibilidad, por supuesto, aunque lo hemos hablado antes, al portavoz, al Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sí, y esa es nuestra voluntad, la de luchar hasta el final y apoyar a la Junta de Extremadura para cambiar algo que a día de hoy es el fin de las renovables en Extremadura. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. Como decía antes, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida se ha registrado una enmienda y para su defensa a continuación tiene la palabra el señor Hernández Carrón por tiempo de 5 minutos. Señor Hernández Carrón, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Disculpe el lapsus. Señoría, buenas tardes. Me parece muy importante la iniciativa que vamos a debatir, que estamos debatiendo esta tarde, que nos ocupa hoy aquí, pero tan importante o más me parece que seamos capaces de comprender la trascendencia de este asunto en la realidad de Extremadura. Por tanto, no podemos hacer bandera política de este asunto y utilizarlo como arma de confrontación, como hemos visto quizás esta mañana, sino todo lo contrario. Yo creo que debemos estar unidos en aquello que nos interesa a Extremadura, porque no olvidemos que quienes estamos aquí lo estamos en representación de los extremeños, de los ciudadanos de nuestra región, y este debate tiene que ser un ejemplo de unidad, tiene que ser un ejemplo de trabajo conjunto de todos los diputados extremeños, que es lo que el sector, que es lo que los ciudadanos nos están requiriendo y lo que esperan en estos momentos de nosotros. Y en este sentido, yo me permito hacer aquí un llamamiento a las formaciones parlamentarias para reorientar el debate de esta mañana en la búsqueda del mayor consenso. Un debate constructivo, que creo que debe ser la tónica, como no puede ser de otra manera, y espero que, además, señorías, atiendan a ese llamamiento. Como no puede ser de otra forma, el Grupo Parlamentario Popular va a predicar con esta iniciativa, con el ejemplo, porque primero, señorías, nos vamos a sumar a la iniciativa por el Grupo Socialista que va encaminada a un gobierno de nuestro partido. Eso quede claro sin lugar a dudas y como premisa. Por lo tanto, nuestra enmienda es de adición, ¿de acuerdo? Y, desde luego, en ningún momento pretendemos que nuestra enmienda tape lo que ha sido la enmienda que ustedes presentaron 3 días antes de la presentación, publicación de ese decreto que estamos debatiendo. Sí quiero decirle al señor Osuna que nosotros hemos rectificado, sí, hemos rectificado nuestra enmienda porque, con un sentido práctico, con un sentido constructivo y sabiendo cuáles eran las conversaciones que había con el Gobierno, no valía de nada que en esta mañana, aprovechando su iniciativa, trajéramos aquí la posibilidad de pedir que se tramitase como proyecto de ley cuando hemos visto que esta mañana, ya llegábamos tarde, se ha tramitado como Real Decreto. Por lo tanto, hemos ido más allá, hemos ido con el interés común, con el interés constructivo de dar en la diana en aquello que en estos momentos podemos hacer una vez que el Real Decreto se ha convalidado y, por lo tanto, no hay más opciones. Igual que usted, que acaba también, señoría, de cambiar y rectificar que es legítimo la transaccional, porque ustedes me han pasado a mí una transaccional esta mañana que nada tiene que ver con lo que me acaba de pedir. Es decir, por lo tanto, estamos todos legitimados para, en función de los acontecimientos, ir cambiando e ir adecuándonos a la realidad cambiante. Y, en segundo lugar, vamos a más. Con ese ánimo constructivo con el que nos hemos querido sumar a la iniciativa, hemos introducido una enmienda de adición por la que se solicita, como usted ha dicho, esa serie de apartados. Apartados que son el resultado de una acción concreta del Gobierno de Extremadura y este grupo parlamentario en el análisis de ese Real Decreto que hoy mismo, como digo, se ha consolidado en el Congreso. De hecho, esta enmienda de adición tiene como objetivo primordial aprovechar de forma coordinada la ocasión planteada por ustedes
para llevarlo adelante y, sobre todo, plantearle al Gobierno cuáles son nuestras reivindicaciones. Como usted ha dicho, el primer punto es concretar los plazos de suspensión de los incentivos económicos y del procedimiento de preasignación de retribución, como medida que permita visualizar en un marco regulatorio y normativo estable cuál va a ser el periodo. Esta reivindicación tiene por objeto dotar de seguridad jurídica al sector y es una reivindicación, sin duda alguna, justa y razonable, que entiendo nos interesa a todos y que ha sido solicitada por nuestro presidente de forma reiterada por el consejero al señor ministro de Industria. Por lo tanto, yo creo que primero tenemos que fijar el terreno de juego, tenemos que fijar cuánto va a afectar, cuánto va a durar la suspensión temporal. Y eso ya invalida el poner cualquier otro plazo. Y con esto le estoy diciendo, señor Osuna, que no podemos aceptar su transaccional. Lo siento, pero yo creo que hoy tenemos que estar unidos, voz unánime, en precisamente fijar el qué. Y después ya fijaremos el cuánto. Pero es fundamental fijar el qué queremos y en eso creo que debemos estar unidos. Desarrollar y regular el procedimiento para permitir el denominado balance neto de electricidad. Vamos a luchar por esta cuestión que nos la ha pedido el sector, una cuestión que esperemos que el ministro y el Ministerio abran la mano. En los plazos establecidos en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1699-2011 de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica en pequeña potencia, como medida que permita dinamizar el modelo de generación distribuida y el desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño a través del fomento de autoconsumo de energía eléctrica. Este segundo punto tendrá como principal consecuencia la continuidad de pequeñas y medianas instalaciones destinadas en gran parte al autoconsumo de energía eléctrica, permitiendo que el exceso de generación vertido a la red se descuente de la factura de los consumidores. Esto tiene como principal ventaja el fomento de la utilización de las fuentes de energía renovable, pero es muy importante la continuidad de los instaladores en este tipo de instalaciones como empleo estable de calidad que conlleva esta actividad. El tercer punto, como usted sabe, establecer reglamentariamente, en base a lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto 1/2012, un régimen económico específico para instalaciones de régimen especial de tecnología de biomasa y cogeneración. Y vuelvo a insistirle en lo que le he dicho antes. No podemos establecer límites de tiempo para esta cuestión, porque además tiene que saber usted, y usted yo creo que lo sabe, señor Osuna, que hay un Real Decreto, el 661/2007, que regula el régimen económico de las renovables, exceptuando las fotovoltaicas. Y ese Real Decreto del 2007 es el que fija las primas, es el Real Decreto que nos dice cuánto pueden recibir este tipo de energía renovable, de tecnología, independientemente de las fotovoltaicas, que va por otro decreto. Y yo creo que es necesario... Ya terminando, señoría. Ya termino, señor presidente. Es necesario acometer un desarrollo normativo específico para cada tecnología y, desde luego, no podemos fijarlo en 6 meses, como usted nos está pidiendo, bueno, menos de 6 meses, porque serían lo que queda de marzo, abril, mayo, junio o julio, que es lo que dura este periodo de sesiones. Por lo tanto, esa es otra razón por la que no podemos aceptar un periodo de tiempo tan corto. Además del régimen específico para el régimen especial de tecnologías de biomasa, pedimos en el último punto algo que también consideramos fundamental, que es un régimen económico adicional de retribución a la retribución del mercado de la producción de energía eléctrica para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica tecnológica o de tecnología solar termoeléctrica, con un carácter innovador, con un carácter de alta eficiencia en costes, con un alto valor también en eficiencia energética. Esto ustedes ya saben que esto se está instalando ya en Extremadura, que hay unos proyectos importantísimos e interesantísimos que ya se han instalado también en la provincia de Sevilla y que están dando buenos resultados y que se van a conectar, se van a poner en marcha sin la necesidad de primas. Tiene que terminar, señoría. Ya termino y gracias, señor presidente. Por lo tanto, expuesta en la enmienda, no queda sino reiterarme en la idea principal. Abandonemos, desde luego, en el debate y en el asunto que nos atañe a todos y abandonemos las posiciones partidistas, hagamos altura de mira. Yo creo que la enmienda complementa suficientemente el mensaje que podemos lanzar al Ministerio y creo que podemos hacer un debate hoy y una cuestión muy constructiva. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señoría. Señor Rodríguez Osuna, ¿acepta la enmienda? Gracias, señoría. No aceptada la enmienda, tampoco aceptada la enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista PSOE Regionalista por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, continúa la iniciativa con el texto original. A continuación, la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES podría disponer, en primer lugar, de un turno de 10 minutos, agrupando los dos turnos que le corresponden de 5, primero el turno que le corresponde de 5 y luego el siguiente. ¿Agrupa los turnos? ¿Agrupa los turnos, señoría? Sí, pulse el botón. Sí. Una cuestión procedimental. Es que casi siempre tengo que agruparlo. En este caso, también debo agruparlos o tengo la opción de hacerlo 5 y 5. Puede agruparlo, puede hacer 5 y a continuación lo llamaré para hacer los otros 5 que le corresponden. Por lo tanto, me ahorro el viaje de vuelta. Lo agrupa, señoría, entiende esta presidencia y dispone de un turno de 10 minutos. Tiene la palabra. Con su permiso, señor presidente. Creí que era lo de siempre. Naturalmente, volver allí para beber agua no vale la pena. Ya lo veo aquí, una cosa de esas, ¿no? Vamos a ver. Volvemos a hablar de energía. Ya esta mañana tuvimos un debate interesante con la comparecencia del señor consejero. Y la verdad es que no puedo añadir mucho más a lo que ya dije esta mañana. Por lo menos desde mi grupo. Valoramos la importancia del sector, todos la compartimos, valoramos y todos compartimos la complejidad del proceso, más o menos coincidimos en la cuantificación y en la cualificación del daño que el dichoso decreto hace a Extremadura y, en principio, antes de conocer la enmienda que ya proponía el PP, nosotros pensábamos apoyar la propuesta que el señor Osuna está defendiendo, que, por cierto, es muy breve y muy genérica, que simplemente se limita a que se mantenga el apoyo a la energía renovable y a cumplir los acuerdos recogidos en el ADES. Luego, la enmienda del PP, cuando la conocimos, el texto, antes de saber las posibles transaccionales que había, nos parecía que añadía, completaba el breve texto de la propuesta del Grupo Socialista y también pensamos apoyar la enmienda. Si hubiéramos tenido que ocurrir, nosotros también pensamos que esta enmienda recoge, bueno, pues incluso introduce elementos nuevos en el tema de los balances, el balance neto de la electricidad y abrir la puerta a la posibilidad de autoconsumo. En fin, nos parecía que mejoraba, si se me permite la expresión, o que completaba la genérica propuesta que hacía el Grupo Socialista. Yo creo que este es un tema en el que estamos otra vez obligados a hacer un esfuerzo de consenso. Yo, por una parte, veo que en el punto 1 de la enmienda que proponía el Partido Popular, no sé de qué forma debía concretarse, pero hay que contemplar un horizonte temporal. Es decir, simplemente concretar los plazos de suspensión de los incentivos económicos. ¿Cuándo responderá el Gobierno? Le ponemos un plazo largo, corto, mediano, pero tiene que responder. Entonces, estamos en un periodo de sesiones que acaba en julio, estamos en un ejercicio presupuestario que tiene una segunda sesión, pero creo que el Partido Popular debe ofrecer un horizonte temporal para esta primera propuesta. Las otras, pues, nos adherimos a ellas, nos parecen razonables, porque es cierto, nos estamos jugando mucho. Es uno de los pocos sectores en los que había un consenso respecto a la esperanza que podía ser una palanca de desarrollo y contribuir a crear empleo en zonas rurales que son las más afectadas. Así que yo ratifico todo lo que dije esta mañana, las valoraciones que hacíamos, las cosas en las que estamos de acuerdo, el marco global que hay que arreglar. No sé si ustedes comparten mis dudas o mis reservas sobre el famoso déficit tarifario, que eso es como una especie de bruja que nadie conoce muy bien y que es una enorme excusa en la que se escudan otras muchas cosas, pero habiendo un punto de partida, que es el rechazo, y reconozco que no es muy frecuente que desde un Parlamento autonómico se rechace una medida legislativa del Parlamento del Estado, del grupo mayoritario. Entonces, si el punto de partida es que a ninguno nos gusta el decreto, por los efectos que tiene, también estamos de acuerdo, casi en el punto de llegada, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo en las estaciones intermedias.
No creo que sea difícil. Nosotros pensamos apoyar la propuesta del Partido Socialista, breve y genérica, que remite a la DS. Nos parece que la enmienda que propone el PP también merece ser apoyada, aunque creo que el primer punto necesitaría una concreción de ofrecer un horizonte temporal, porque si no podemos quedarnos meses y meses esperando a que el Gobierno, que puede ser que tenga otras cuestiones más importantes, y el Gobierno de la Nación no concrete, no diga pues cuántos meses son esta suspensión temporal. Entonces, sé que me sobra mucho tiempo, no lo voy a consumir porque tampoco quiero aburrir a ustedes repitiendo cosas que ya dije esta mañana, pero yo, en fin, votaríamos la enmienda y votaríamos la propuesta, pero nos gustaría que esto saliera por unanimidad. Nos gustaría. Entonces, todavía tienen ustedes tiempo de negociar y yo creo que el Partido Popular debería ofrecer, insisto, por tercera vez, ya tripito, creo que su propuesta es mucho más detallada, completa, la del Partido Socialista, pero hay que ofrecer un horizonte temporal. Si no, esto es una especie de brindis al sol y una declaración de intenciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida el señor Hernández Carrón por tiempo de 5 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Pues realmente lo lamentamos, señor Osuna. Yo confiaba que la lealtad institucional imperara esta tarde. La lealtad institucional, no se me solivianten, porque la lealtad institucional es lo que dice el señor Zapatero, que ha dicho esta mañana. El señor Zapatero, esta mañana, en la toma de posesión como miembro del Consejo del Estado, ha pedido todo el apoyo político e institucional para el Gobierno. Yo no sé si es que ya ustedes lo han quitado y todo lo que diga Zapatero cae en saco roto. Y lo que esperábamos era todo el apoyo político e institucional en una cuestión que nos está requiriendo el Gobierno. Eso es lo que yo esperaba de ustedes. Y es que, claro, el señor Zapatero, el expresidente del Gobierno, creo que todavía tiene para ustedes algún tipo de validez. Yo creo que los españoles esperaban una muestra de lealtad institucional y de altura, pero ya veo que no. Señor Escobar, no podemos ponerle fecha al fin del déficit tarifario. Es decir, ¿cuándo el déficit tarifario dejará de afectar al conjunto del déficit del Estado? ¿Cuándo el déficit de la nación dejará de afectar a la grave situación económica? ¿Cuándo el déficit tarifario no supondrá que suba la luz, como subió en 2011, un 10%. Es que no hay espacios temporales para eso. Yo creo que hoy debemos estar centrados precisamente en sacar adelante la cuestión en qué estamos de acuerdo y no centrarnos en unos plazos que nos ponen en desacuerdo. Mire, yo le voy a decir, el déficit tarifario en el año 2003 era de 1.344 millones de euros. En el año 2003, 1.344 millones de euros, que se acumularon de 2000, 2001, 2002. En 2003 no hubo déficit tarifario. En 2004 el déficit tarifario bajó, que es cuando empezó a gobernar Zapatero, a mediados de 2004. Pero mire, es que, y esto yo creo que es responsabilidad de quien es responsabilidad, y lo pueden ustedes ver, en 2005 se incrementó el déficit tarifario en 5.752 millones de euros. En 2006, 8.600, en 2007 13.500, en 2009 16.500, en 2011 24.000 millones de euros. Yo creo que son datos bastante elocuentes de lo que ha supuesto el déficit tarifario en estos años. Por lo tanto, yo creo que tenemos toda la responsabilidad esta tarde de lanzar una voz unánime en esta materia. Yo creo que nosotros hemos sido muy leales cuando estábamos en la oposición con el Real Decreto 14/2010 y fue el Partido Popular, sin duda alguna, el que en esta Cámara llegó a acuerdos con el Grupo Socialista, instando al Gobierno de Madrid en aquel momento. Al final se optó por la vía de en medio. Y bueno, les decimos a esta gente, yo desde luego que sí, que estábamos dispuestos a votar la propuesta del Grupo Socialista, y nosotros ahora estábamos dispuestos también a aceptar esta propuesta, a pesar de que esto nos supusiera problemas a nosotros a nivel de partido. Como adelantaba esta mañana, se acordó por unanimidad interponer esos recursos legales disponibles para salvaguardar los intereses de Extremadura, siempre que el dictamen, como decía, del Consejo Consultivo determinara la existencia de base jurídica. Me estoy refiriendo al Real Decreto de antaño. Y
el Consejo Consultivo en aquel momento dijo que era pertinente la interposición y ustedes no lo hicieron y lo hemos hecho nosotros ahora al Gobierno de Zapatero. Por tanto, yo creo que en estos momentos, después de que los extremeños han puesto muchas expectativas a los medios de comunicación en este debate, lo que se esperaba sin duda alguna era una altura de mira, una posición de lealtad institucional como la que hemos tenido en estos momentos. Entendemos que el nuevo Gobierno tenga que corregir los excesos y las malas prácticas que hemos visto durante 8 años, donde, como he dicho, el déficit tarifario se desvió. Y ahí, de nuestro carácter constructivo, de esta enmienda que hemos presentado y que hemos registrado, y que de esta iniciativa solicitando regímenes especiales para Extremadura, si en un momento, porque si la suspensión temporal dura meses o dura un año, evidentemente no habrá que apelar a regímenes específicos de biomasa o de fuentes innovadoras, porque no será necesario poner en marcha regímenes específicos, pero en un espacio tan temporal, tan corto como el que ustedes nos piden, de 6 meses o de 5 meses, ni siquiera las empresas tendrán tiempo para adecuar sus proyectos a los nuevos regímenes específicos o a la nueva situación que se nos genere en esos tiempos. Es que no da tiempo, Por lo tanto, como digo, yo creo que hemos dado sobrada cuenta de que hay posibilidades. Y además, en sucesivos meses esta cuestión podremos volverla a traer aquí para ello. Y porque de verdad creemos que en Extremadura se dan las circunstancias que permiten establecer regímenes específicos adaptados a nuestra realidad, como pone ese artículo 3, apartado 3 del Real Decreto. Pero no solo eso, sino que son además reivindicaciones que nos parecen adecuadas con carácter global: la biomasa, la gestión de montes, potenciar la investigación, la seguridad jurídica, la inversión y el empleo, fomentar el autoconsumo de energías limpias en régimen de balance neto. Entendemos sin duda alguna que la adopción de las medidas contenidas en este Real Decreto 1/2012 con carácter indiscriminado son inadecuadas. Yo creo que eso es suficiente prueba de hasta dónde estamos comprometidos con esta tierra frente a lo que está haciendo el Gobierno de nuestro partido, y que son inadecuadas sin duda alguna para el conjunto de España. Como digo, nosotros estamos en contra de ese Real Decreto y nosotros creemos que es un Real Decreto bastante lesivo para los intereses de Extremadura. Y aun con el máximo convencimiento de que esto es lesivo, por eso le instamos a que pongamos en marcha las únicas salidas que se nos ponen ahora por delante. No las condicionemos a unos espacios de tiempo que son de difícil cumplimiento o que son de dificultad. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, y vuelvo a reiterarme, y es mi deseo de apoyo y unanimidad para que esta iniciativa y esta enmienda del Grupo Parlamentario salga adelante. Si no es así, ya termino, señor presidente, si no es así, yo le anuncio que nosotros presentaremos propuestas de pronunciamiento en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, de nuevo el señor Rodríguez Osuna tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Carrón, yo creo que bastante esfuerzo ha hecho el grupo de la oposición por defender al nivel en este debate y por tender la mano al que tiene que liderar esto, que es el presidente de la Junta de Extremadura. Yo creo que ya bastante altura de miras y bastante generosos hemos sido. Pero si ustedes lo único que le pedimos, lo único, y lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, solo una cosa, que es un plazo. Diga usted un plazo, dígalo. A final de año no dice ningún plazo. Le decimos al Gobierno que no le ponemos plazo, que cuando ellos consideren oportuno, si habrá que poner una posición. ¿Dónde está la posición reivindicativa de esta Cámara si no perdimos certidumbre? ¿Me dice dónde está la posición reivindicativa? Mire usted, en la propuesta de pronunciamiento que nosotros presentamos varios días antes de la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto, lo hicimos, presenté la propuesta de pronunciamiento porque escuché unas declaraciones del ministro, no es porque yo tuviera una información privilegiada. Y usted dice que apoya el ADS, y el ADS habla de plazos. Usted ha dicho aquí que si le incorporamos su enmienda apoyaría la nuestra, y el ADS habla de plazos y habla de cupos. Habla de plazos y habla de cupos. Y es tan concreta, no, es más concreta que la enmienda que ustedes presentan. Es más amplia, con lo cual no sé a qué viene esa posición de su grupo para no apoyar nuestra iniciativa. Aún así, aunque nuestra iniciativa recoge, como recoge la ADS, plazo, cupo,
Nos ofrecemos a sumar su enmienda con una pequeña frase. Le estoy diciendo que diga usted el plazo solamente. Usted dice que no hay plazo. Y si dice que no hay plazo, es porque deciden y renuncian a pedirle al Gobierno de su partido, al Gobierno de España, que ponga certidumbre y que por fin consigamos que estos proyectos que estaban en marcha y que estaban en viso de estar en Extremadura no desaparezcan. Mire, es lamentable, sinceramente, porque intentarlo hemos intentado. Y he estado hablando con el presidente de la Junta de Extremadura, he tenido la oportunidad después del debate en el patio para llegar a ese acuerdo. Pero hoy lo que queda aquí patente es solo una cosa, que ustedes, por defender una posición frente al Gobierno de España, que ustedes, por no presionar al Gobierno de España con una simple fecha, dejan a Extremadura sin energía renovable. Aún así, señor presidente de la Junta, aunque no apoyen esta iniciativa, usted va a seguir contando con el apoyo del Grupo, del presidente del Grupo parlamentario y de todo este Grupo parlamentario socialista para que tome las medidas y las iniciativas y podamos salir de esto y arreglar el problema cuanto antes. Es una lástima que no contemos con el apoyo del Partido Popular para fijar certidumbres en las fechas y en los plazos de las energías renovables en Extremadura. Y termino diciéndole una cosa, señor Carrón. Nos felicitamos desde este grupo por su apoyo y reconocimiento a las palabras del anterior secretario general y anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De verdad que se lo agradecemos que haya sido usted tan amable con esa felicitación al Gobierno. Desde luego, la lealtad de este grupo la tiene, pero sin certidumbre no puede haber acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Concluido el debate de la propuesta de pronunciamiento, señorías, procedemos a votar la iniciativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones 0. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento. Mociones subsiguientes a interpelaciones. El quinto punto del orden del día es la moción número 6, subsiguiente a la interpelación número 12, instando al Gobierno de Extremadura a presentar ante la Comisión de Política Social de la Cámara, en el plazo de un mes, un plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de posibilitar el desarrollo de la Ley 8/2011 de 23 de marzo de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura, junto con un calendario para la aplicación de las medidas previstas en dicho plan, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, Regionalistas, con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un primer turno de 10 minutos. La señora Gil Rosiña tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas de esta Asamblea. Presentamos hoy desde el Grupo Socialista, PSOE Regionalista, una moción subsiguiente a la interpelación que sustanciamos en el pleno pasado de esta Cámara sobre la política general de la Junta de Extremadura, del Gobierno de los mejores, en materia de igualdad. Perdone un segundo, señoría. Silencio, por favor, señorías. Puede continuar. Se lo agradezco, señor presidente. Decía que presentábamos esta moción subsiguiente a interpelación, a esa interpelación que sustanciamos en el pasado pleno. Y lo hacemos, señoría, porque en dicha interpelación nada nos dijo, ninguna respuesta se nos dio, ninguna nueva medida se nos anunció, nada nos explicó la cesada consejera de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que desde el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, le deseamos lo mejor, como no podía ser de otra manera, a la señora Sayagué en su nuevo servicio a los ciudadanos, en sus nuevas obligaciones. Pero, oiga, con la que está cayendo, señorías, no se puede cambiar, o creemos nosotros que no es bueno que se cambie, a los 7 meses de un Gobierno, muchos de los altos cargos, muchos de los responsables de aquellas políticas que afectan de una manera más directa a los ciudadanos: el empleo, la educación, la dependencia, la sanidad y las políticas, esa de que tantos hablan ustedes, que es la política de las personas.
A pesar de ello, señorías, quisiéramos darle la bienvenida y, como no está aquí, quizás alguien en la Junta de Extremadura se le olvidó decirle al miembro nuevo del Gobierno que cuando se debate en la Cámara por parte de los grupos parlamentarios sobre un tema que pudiera ser responsable de su consejería, sería bueno, no obligatorio, que estuviera en la Cámara. Aún así quisiéramos, o yo quisiera que les hagan llegar esa bienvenida que el Grupo Parlamentario Socialista le da, pero también un mensaje claro, con todo nuestro respeto, al nuevo consejero, al señor Perianes. Señor Perianes ya no dispone de esos 100 días que sí tuvo el Gobierno de los mejores por parte del Grupo de la oposición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Esos 100 días se agotaron y lo que tiene que hacer ahora el señor Perianes es ponerse a trabajar desde el minuto 1 y no perder más el tiempo, porque los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura ahora no van a tener que esperar otros 2 meses a que el nuevo consejero reorganice la consejería y sigamos perdiendo el tiempo y teniendo ausencias de políticas y acción política desde que gobierna el Gobierno de los mejores, que así se nombraron y se bautizaron ustedes mismos. Y no están para esperar, señorías, tampoco en esto de las políticas de igualdad, porque la situación es la siguiente. Miren, en la pasada legislatura, gobernando el Partido Socialista a iniciativa de nuestro presidente Fernández Vara, sin tener ninguna necesidad, porque teníamos un grupo parlamentario de 38 diputados y diputadas, tendimos la mano al Partido Popular y, junto con los agentes sociales y económicos de esta región, firmamos un pacto social y político de reformas para Extremadura, entendiéndolo como una hoja de ruta clara para salir de la crisis mejor reforzado, para cambiar el modelo productivo de la región. Dentro de ese pacto social y político de Extremadura iban un conjunto de leyes que los socialistas creímos importantes y creímos necesarias. Entre ellas, señorías, la Ley de Igualdad contra la Violencia de Género de Extremadura. Ustedes, señores del Partido Popular, firmaron ese pacto social y político de reforma con foto incluida, pero luego votaron en contra de la Ley de Igualdad en esta Cámara y lo hicieron además con una argumentación pobre desde mi punto de vista y con una argumentación reveladora de un gran desconocimiento acerca de la historia de las desigualdades que los hombres y las mujeres hemos sufrido a lo largo de este tiempo. Llegan ustedes al Gobierno, señorías, y 7 meses después nada sabemos, ninguna acción, ninguna medida para desarrollar esta ley que ustedes votaron en contra porque así lo decidió el presidente entonces de la oposición, que era el señor Monago. En este tiempo, señorías, solo podemos constatar algunas cosas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. No hay una apuesta clara del Gobierno de Monago para que las mujeres tengan y estén visibles en este Gobierno. Lamentamos que el cese haya sido también de una mujer, con lo cual este Gobierno no es paritario ni se le parece absolutamente en nada a un Gobierno paritario. Renuncian a poner en marcha, señorías, el tan anunciado y machacado Plan contra el Desempleo Femenino, ese desempleo que quitaba el sueño al señor Monago cuando era el jefe de la oposición. Renuncian ustedes de la misma manera a traer, junto con el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma, ese informe de impacto de género tan necesario y tan bueno para que los presupuestos tengan una mejor función y vengan a paliar las desigualdades. Recortan, señorías, el 15% en las políticas de igualdad, el 15% al Instituto de la Mujer de Extremadura y lo hacen, señorías, en aquellas partidas más importantes para atajar las desigualdades, como pueden ser las ayudas a las mujeres víctimas de la violencia de género o como son esa red de oficinas de igualdad que están implantadas en todo el territorio. Recortan además, señorías, otras partidas en los presupuestos, como por ejemplo el 80% en la dependencia, siendo conscientes ustedes que en la dependencia la mayoría de los trabajos están desempeñados por mujeres. Los últimos datos del paro, señorías, de la región son alarmantes y 141.300 personas en el paro, muchas de ellas mujeres, que ahora ya no tienen una respuesta de aquellos que hace 7 meses las tenían para paliar el desempleo femenino en esta región. Ante este escenario, señorías, y con el ánimo de hacer una oposición constructiva, aunque algunos esta mañana aquí digan que somos la peor oposición de este Parlamento, hemos esperado 6 meses desde el Grupo Parlamentario Socialista para preguntar por estas cuestiones al Gobierno de los mejores. Hemos preguntado 6 meses para preguntar qué se está haciendo desde la Junta de Extremadura por las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Ustedes votaron en contra de esta ley y la cuestión es muy sencilla. ¿Quieren desarrollar esta ley desde el Grupo Parlamentario Popular que sustenta el Gobierno y desde el Gobierno de las mejores? ¿Sí o no? ¿Quieren desarrollar la ley de igualdad? ¿Sí o no? Nada nos dijo
la consejera cesada en la interpelación del pasado pleno. Nada nos dijo la directora del Instituto de la Mujer cuando fue preguntada en la última comisión por estas cuestiones. Miren, señorías, la ley lo dice de manera muy clara. Esta ley viene a cambiar de una manera transversal las políticas públicas que se ponen en marcha desde la Junta de Extremadura. Esta ley viene a introducir esa perspectiva de género en todas las acciones del Gobierno de la Junta de Extremadura y viene a poner en marcha mecanismos que luchen contra las desigualdades, que a pesar del avance y modernidad de los tiempos, haciendo un paréntesis de esta crisis brutal que estamos atravesando de manera mundial, siguen persistiendo. A pesar de lo inherente de la modernidad y del cambio de los tiempos, siguen persistiendo muchas desigualdades entre hombres y mujeres, como son el acceso al empleo, como es la igualdad salarial, como es la conciliación de la vida personal y familiar y esa nueva organización tan necesaria de los tiempos, el acceso a las nuevas tecnologías y el acceso a los puestos de responsabilidad por parte de las mujeres, esas mismas que son los mejores expedientes de nuestras universidades, esas mismas que son más del 60% de los titulados superiores de nuestras universidades, también de la de Extremadura, también de nuestra región. Y para eso, señorías, solo hace falta una cosa en esta cuestión de las políticas de igualdad, es esa voluntad y acción política que hoy los socialistas les pedimos al Gobierno de los mejores. La ley lo establece de una manera clara en su artículo 13, donde dice: la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adecuará sus estructuras de modo que en cada una de sus consejerías u organismos autónomos se les encomiende a una unidad administrativa la propuesta, la ejecución e informe de las actividades de esa consejería en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese artículo, señoría, también se refiere la disposición adicional primera, donde dice que las unidades de igualdad previstas en el artículo 13 deberán estar en funcionamiento en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, a la que Monagua y el Partido Popular dijeron que no en marzo del año pasado. Ese plazo, señorías, cumple el próximo mes y, como el Gobierno de Monagua ni en comisión ni en pleno han mostrado voluntad ni acción política para hacerlo, yo me dirijo al otro grupo que conforma la oposición de este Parlamento para pedirles que aprobemos esta moción, para pedirles que hagamos que el Gobierno ponga en marcha una ley que los socialistas encuadramos dentro del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, porque creemos que esa ley viene también a mejorar lo que tiene que ser el futuro de esta región. Y quizás, señoría, ustedes podrán pensar que aquello de lo del mes pudiera verse o pudiera traducirse en una cuestión muy taxativa o una cuestión demasiado exigente por parte del grupo proponente, por parte de mi grupo parlamentario. La cuestión de un mes no es un capricho de esta diputada ni de su grupo parlamentario. La cuestión de un mes viene reflejada en la ley, que dice que en el plazo máximo de un año las unidades de igualdad de las distintas consejerías deberán estar estructuradas, deberán estar organizadas. Les decía, señoría, y le insisto en que ese plazo de un año cumple el mes que viene. De ahí que de esa manera tan directa en nuestra moción, en la moción que presenta el Grupo Socialista, pongamos de plazo un mes. Pero aún así, señorías, y siendo una oposición constructiva como queremos ser con este Parlamento, pero sobre todo con esta región y con los ciudadanos de Extremadura, abrimos la opción, como ya hizo esta mañana el portavoz de mi grupo en materia de educación, a que se pudiera presentar por parte de quien también conforma la oposición en este Parlamento otra enmienda que transaccionara ese plazo y que quizás podríamos incluso ampliarlo. Pero, desde luego, señorías, como le acaban de decir en el debate de las renovables, no podemos hacer un brindis al sol al Gobierno, porque llevamos 7 meses con una ausencia de casi todas las políticas, pero con una ausencia del 100% en políticas de igualdad y con una falta de acción y voluntad política que quiera desarrollar una ley que los socialistas creemos que es buena para Extremadura. Por eso la trajimos a esta Cámara, por eso la aprobamos, por eso la pusimos y la encuadramos dentro del Pacto Social y Político de Reforma. Y se lo pido con todo el cariño y con todo el respeto, señor Víctor Casco, porque si no, una vez más, no voy a poder creerle. No voy a poder creerle si yo hoy o mañana usted y yo vamos a compartir esa marea violeta
que pide mañana en todas las ciudades de este país y que dice no a los recortes en las políticas de igualdad, que desde el Gobierno de la Nación se quiere retrotraer a 25 años en el avance en igualdad de las mujeres de este país. Yo le pido que lleguemos a un acuerdo, que lleguemos a un punto común con otra enmienda, porque si no, de nada me vale, termino, señor presidente, que mañana usted y yo podamos compartir un momento de protesta en la plaza de Mérida, de Badajoz o de Cáceres, si hoy aquí usted no se suma a la iniciativa del Grupo Socialista para pedir y para exigir a este Gobierno lo que vamos a exigir mañana en las plazas de muchos pueblos, de muchas ciudades, que es que se cumplan los avances en igualdad y que no retrocedamos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Como enmendante y para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Rosa Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el señor Periane, señora Gil, lleva trabajando para esta consejería de las personas desde el minuto 1. Por deferencia, deberían ustedes conocer el organigrama del nuevo Gobierno de Extremadura, que, por cierto, es bastante más liviano que el que ustedes nos dejaron. Y es verdad, hay menos consejeras en el Gobierno de Extremadura, pero también hay menos consejeros en el Gobierno de Extremadura, menos secretarios generales, menos secretarias generales, menos directores generales, menos directoras generales. Y qué atrevida, señoría, qué atrevida es la ignorancia. Cuánta demagogia y qué poco rigor a la hora de tratar el tema tan importante como el de la igualdad. Solo desde la ignorancia se entiende que el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, presente esta moción y en los términos expuestos. Se pretende por los socialistas hoy en la oposición que en el plazo de un mes se presente en el seno de la Comisión de Salud y Política Social un plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. ¿Ustedes saben de lo que están hablando? ¿Se conocen ustedes el contenido de esta ley que ustedes llaman su ley? Miren ustedes, del Plan Estratégico de Igualdad, no lo parece, no lo parece. Miren ustedes, del Plan Estratégico de Igualdad habla el artículo 25 de la ley. Y el artículo 25 de la ley establece que se aprobará cada 4 años el Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres. Una cosa, señorías, son las unidades para la igualdad y otra cosa diferente, los planes estratégicos de igualdad. Y el Partido Popular Extremadura Unida y el Grupo Popular están comprometidos con la igualdad. Hemos sido pioneros en políticas de igualdad, real, igualdad, sí, pero para todos. Y desde luego reprochamos todo tipo de trato discriminatorio. Habla usted de otros temas, como la dependencia. Yo me voy a centrar en la igualdad. Se ve que carece de argumentos suficientes para defender esta indefendible moción. Y como de lo que hablamos es de igualdad, vamos a centrarnos en lo que corresponde. Lo que ustedes pretenden, señorías, es discriminatorio. Y mi grupo es respetuoso con las leyes, con las que nos gustan y con las que no nos gustan tanto, con las que votamos a favor y con las que no, porque nos gusten o no, las leyes, señorías, son de obligado cumplimiento. Por eso estará de acuerdo con nosotros en que legalmente nos obligan a todo, pero más a los que presumen de que es suya. Lo que ustedes pretenden hoy no está en el articulado de la ley. Plan estratégico sí, pero plazo de un mes no, ni plazo de un año tampoco. Una cosa son las unidades de igualdad y otra diferente los planes estratégicos de igualdad. Y es arbitrario lo que ustedes pretenden, es caprichoso y no sabemos muy bien a qué obedece. Bueno, sí sabemos a qué obedece. Obedece a ese magnífico ejercicio de publicidad populista a la que nos tienen ya acostumbrados, pero del que el pueblo ya está resabiado y nosotros también. Para su tranquilidad le vamos a reiterar, y se ha dicho muchas veces en esta Cámara y en la Comisión de Salud y Política Social, el compromiso del Gobierno de Extremadura a presentar a la mayor brevedad posible el 4º Plan de Igualdad de Extremadura, desde luego mucho antes del plazo que la ley establece. Sí se va a desarrollar la ley, sí vamos a apoyar las políticas de igualdad, se les ha dicho muchas veces, pero qué cierto es el refrán de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. El plan, y ustedes lo saben porque ya se ha explicado reiteradamente en esta Cámara, está prácticamente terminado. Contiene las líneas prioritarias y las medidas destinadas a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres de Extremadura y para eliminar la discriminación por razón de sexo. Un plan, en definitiva, que atienda a la diversidad de colectivos de mujeres de Extremadura, integrando por ello el principio de interseccionalidad, considerando la totalidad social, el contexto personal y todas las variables que configuran lo micro y lo macrosocial. Y este plazo, insisto, y quedará grabado, se presentará
dentro de los plazos legalmente establecidos, y de ahí el sentido de nuestra enmienda. Yo les pediría, señorías del Grupo Socialista, que fueran serios, que fueran responsables y, sobre todo, que fueran consecuentes con lo que ustedes mismos han aprobado, porque es su ley y nosotros somos, en este caso, los que la cumplimos y los que además vamos a velar por su cumplimiento. Y, desde luego, aprobar la moción redactada o en los términos redactados por ustedes significaría ignorar su propia norma, supondría una aplicación arbitraria de los plazos que su propia ley establece. Tenemos que recordarles, señorías del Partido Socialista, que fueron ustedes los que redactaron la ley. Les tenemos que decir que fueron ustedes los que establecieron los plazos. Les tenemos que recordar precisamente que son ustedes los que la aprobaron y que ahora son los que la ignoran. Yo quiero pensar, en un acto de buena fe, que es por ignorancia, fruto de un lapsus o del desconocimiento, porque, de no ser así, lo que se evidencia es una forma caprichosa, arbitraria y nada rigurosa de tratar los temas de igualdad. Es caprichoso exigir la presentación del cuarto plan de igualdad en el plazo de un mes, cuando la ley establece hasta 4 años. ¿Y por qué un mes? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 15 días? ¿A qué obedece esa especie de ultimátum y de improrrogable plazo, cuando precisamente ustedes han prorrogado sistemáticamente los anteriores planes de la igualdad? Les recuerdo, señorías, que en sus 28 años de gobierno aprobaron 3 planes de igualdad. El primer PIOME en 1991-1999, el segundo 2000-2003, pero hasta el 2006 no elaboraron el tercero, y el tercero 2006-2009 les aguantó a ustedes hasta que salieron del gobierno. Un retraso de más de 2 años. Yo les pediría al menos un trato menos discriminatorio, ya que estamos hablando de igualdad. Veo, en definitiva, que están ustedes convencidos de que somos el gobierno de los mejores, y lo somos. Y estamos convencidos de que ustedes saben también que lo podemos hacer y lo harán. Y lo harán en un plazo récord. Pero milagros, señorías, de momento el gobierno no hace, aunque me consta que lo intentan a diario. Creo, señorías, que deben reconsiderar su moción. Creo que en los términos que nosotros presentamos en la enmienda, que es cumplir escrupulosamente con lo que marca la ley, esa es su ley de la que ustedes presumen, sería bueno para todos y para trasladar un mensaje de unidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Señora Gil Rosiña, ¿acepta o no la enmienda? No. No ha aceptado la enmienda. Continúa la iniciativa con el texto original de la misma. Seguidamente, en turno en contra o de fijación de posiciones, la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIE puede disponer de un primer turno, acumular los 2 que tiene por un tiempo de 10 minutos. Acumula los 2, señorías. Tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Bueno, tiene uno, por lo visto, aquí 2 papeles. A veces cabalga un tigre y otras tiene que salvar las situaciones caóticas de este mundo. Difícil papel en el que nos sitúan ustedes. A mí me da la sensación de que aquí hay 2 trenes que están en la misma vía, pero que en vez de ir uno delante y el otro detrás, deciden chocar entre ellos. Y nosotros, que estamos en otra vía distinta, intentamos evitar los choques colaterales entre ustedes 2. Yo le voy a presentar una transaccional a su propuesta y espero que el grupo del Partido Socialista y el grupo del Partido Popular la presenten. ¿Qué dice la ley? Que estamos discutiendo. Esto es lo que pasa con las nuevas tecnologías. Al final no va a tener razón el responsable de... Perfecto. Artículo 25. Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres. La Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia de igualdad y con el dictamen del Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres aprobará cada 4 años el Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres. El plan contendrá las líneas prioritarias y las medidas destinadas a alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la discriminación por razón de sexo. Yo entiendo y comprendo que el Gobierno, sobre todo ahora que ha habido un cambio, no puede presentar un plan en un mes. Pero creo que sí se puede fijar una fecha
para que se vaya trabajando, para que las organizaciones que participan y que tienen que dar un dictamen puedan valorar, puedan estudiar, para que desde la Consejería se estudie cuál puede ser el mejor plan que se ponga encima de la mesa y que en la Comisión de Salud y Política Social luego podamos discutir con el necesario sosiego y la necesaria tranquilidad acerca de ese plan. Y yo le propongo al Partido Socialista sustituir el plazo de un mes por el siguiente, antes de la finalización del presente periodo de sesiones. Y tenemos meses para trabajar y el Gobierno puede trabajar, analizar, estudiar y concluir con la presentación y el desarrollo de esta ley que se aprobó en esta Cámara en la pasada legislatura. Esa es la propuesta que hace Izquierda Unida ante el choque que se pueda producir aquí y que espero que exista la suficiente generosidad tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular para aceptar y que nos permita trabajar en los próximos meses e involucrar a la sociedad, al conjunto de la sociedad, en el desarrollo de esa ley que se aprobó en esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene de nuevo la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Bueno, señorías, por coherencia y por respeto a los hombres y mujeres, y especialmente a las mujeres que son las que sufren esa discriminación, y desde luego porque así se ha manifestado también por la anterior consejera de Salud y Política Social en esta Cámara, está el Gobierno en condiciones de presentar ese plan estratégico de igualdad, lo dijo en este pleno, en pleno de esta Cámara, en el primer trimestre, decía, de este periodo de sesiones. Por lo tanto, nosotros sí nos vamos a pringar y nosotros sí vamos a dar la cara por la igualdad aceptando esa enmienda transaccional. Confío de verdad, señorías y miembros del Partido Socialista, que al menos en estos temas pudiéramos llegar a un acuerdo. No duden de la voluntad política, no duden del compromiso del nuevo Gobierno de Extremadura y del presidente Monago para las políticas de igualdad. Yo quiero pensar de verdad que su intención no ha sido tan retorcida como para exigirnos esos plazos improrrogables, pero me veo de verdad en la obligación de insistirle que la ley no establece ningún plazo para esa elaboración del plan de igualdad. Y me veo también en la obligación de leerle la disposición adicional segunda, que en su párrafo segundo establece la implementación y puesta en práctica de las políticas, medidas y acciones contenidas en esta norma se supeditará a la evolución general de la economía y a su concreción en disponibilidades presupuestarias futuras. Confío en su buena fe y si en momentos de bonanza económica fueron ustedes capaces de prorrogar planes de igualdad, estoy convencida de que en este caso podrán también ser generosos en esta materia. Estamos también de acuerdo, señorías, y posiblemente esto induce a confusión, en que la Ley 8/2011 es una ley imprecisa, lo es en muchas cuestiones y quizás excesivamente rebuscada. Por eso induce a error y por eso ustedes hoy les ha confundido con los plazos. A lo mejor lo que hay que hacer es reformarla, puede ser. Cuenten con nosotros para mejorarla, o mejor dicho, si la modificamos, contaremos con ustedes, porque ahora ustedes no están en el Gobierno y nosotros sí les daremos la oportunidad de que participen. Esta ley es la que tenemos, señorías, la que tenemos porque la aprobaron ustedes. Tengan el respeto que la ley se merece y la decencia política de no hacer demagogia con este tema. Confío en que se apruebe esa propuesta, esa enmienda transaccional de la agrupación Izquierda Unida Verde Sie. Confío también en que esa buena voluntad presida el resto de las relaciones en esta materia, en esta Cámara, y desde luego nosotros hoy sí que nos sumamos a un desarrollo de la ley, como ya le venimos diciendo, y arrimamos el hombro en materia de igualdad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate tiene la palabra la autora de la iniciativa, señora Gil Rosiña, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Menudo cambio de registro en escasos 5 minutos de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Esta señora diputada me ha dicho que el Gobierno de Fernández Vara era más liviano, que carezco de argumentos, que tengo falta de demagogia y rigor, que esta es una moción caprichosa. También me ha dicho que es una cuestión de una moción publicista, de autobombo y de querer decir que esta ley es nuestra. Yo no voy a llamarle a usted ignorante, porque la estimo y la respeto. Yo lo que voy a hacer es rebatirle con argumentos para decirle que es usted la que tiene un gran desconocimiento, a pesar de ser letrada, de lo que dice la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Y se lo voy a decir y le voy a rebatir los argumentos sin la necesidad de llamarla ignorante, como usted ha hecho conmigo, diciéndole que el artículo 13 de la ley establece claramente que en el plazo máximo de 1 año estarán en marcha las unidades de igualdad de todas y cada una de las consejerías y organismos autónomos de la Junta de Extremadura. Y el problema que tenemos, señor Casco, no es una cuestión de choque de trenes, es una cuestión de conceptos, es una cuestión de ideales y de saber de qué tipo de igualdad estamos hablando. Porque los socialistas hablamos aquí y en las leyes que promulgamos y aprobamos de una ley que busca la igualdad real, que busca la igualdad de una manera integral, no de acciones puntuales, no de acciones puntuales. Por eso, señoría, a pesar de que usted es letrada y que sabrá interpretar la ley mejor que yo, que me acaba de llamar ignorante, sabrá que es necesario que, previo al plan estratégico, estén creadas las unidades de igualdad en cada una de las consejerías, precisamente para que ese plan estratégico venga a cambiar de manera transversal todas las acciones políticas de las distintas consejerías que conforman la Junta de Extremadura. Lo que pasa es que usted, que me decía a mí que tenía falta de argumentos, quizás se ha dejado llevar por la pasión que pudieran tener el tren de enfrente y no ha atendido a las cuestiones y a los argumentos que esta Cámara requiere para debatir sobre cualquier asunto. Celebro plenamente que el señor Víctor Casco, en este caso la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde SIE, establezcan un nuevo plazo que me parece bueno, que es antes de final de periodo de sesión vigente. Estamos hablando del mes de junio o julio, con ese nuevo mes que incorporamos para que ese plan estratégico, entendiendo yo que las unidades de igualdad estarían creadas previas en cada consejería para poder hacer un verdadero plan estratégico de igualdad que nos permita el desarrollo de la ley. Y sin querer ser yo pesada con el choque de trenes, sí quiero terminar diciéndole a la portavoz del Grupo Popular, que me decía tantas cosas, pero sobre todo la más repetida, la falta de ignorancia, es que lo que hace esta diputada, que se define socialista y feminista, no es una falta de ignorancia. Lo que hace esta diputada es defender aquí, cuando habla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y de muchos ciudadanos que nos han votado, es lo mismo que defiende cuando le piden artículos en prensa o cuando tiene que asistir mañana a concentrarse, a protestar en esa marea violeta. Y usted no puede decir lo mismo, señora Rosa, porque cuando a usted y yo, que compartimos territorio, nos piden en un periódico comarcal que dedican a las mujeres que usted y yo escribamos un artículo de políticas de igualdad, usted aquí habla, incluso elogia a la Constitución del 31 y habla de la Ley de Igualdad de Extremadura y habla de la Ley de Igualdad a nivel nacional y habla y elogia todas estas políticas de igualdad, todos estos avances que a lo largo de los últimos años, pero de manera especial con los 8 años de gobierno socialista, se han alcanzado en este país. Y luego viene aquí a querer igualar, como hizo su grupo parlamentario, la definición, el concepto y el problema de la violencia de género, igualarlo a los hombres y a las mujeres, que era lo que decían las enmiendas de su grupo parlamentario cuando se debatió en esta Cámara la Ley de Igualdad de Extremadura. Le recomiendo que se lo lea y le digo que yo firmaría este artículo sin saber que lo escribía una diputada del Grupo Parlamentario Popular. Así que coherencia no solo aquí, sino también en la actitud
en la vida de defender aquello en lo que uno cree. Y como yo dije cuando presenté hace 2 semanas aquí la interpelación, señoría, si ha habido un cambio, señora Rosa, en los últimos años en este país, ese ha sido el de las mujeres. No hace falta ser diputada en este Parlamento, alcaldesa o exalcaldesa, solamente con que miremos en nuestras casas y veamos la vida que tenían nuestras madres o nuestras abuelas, podemos decir sin lugar a dudas que el cambio protagonizado en este país de los últimos años, ese ha sido el de las mujeres. Gracias a la política, señora diputada, gracias a la política. Perdón, señor presidente, acepto la enmienda transaccional que ha ofrecido el Grupo de Diputados de Izquierda Unida Verde Sí. ¿Pero lo tengo que leer? No, vale, gracias. Muchas gracias, señoría. ¿Entiende esta presidencia aceptada por los 2 grupos parlamentarios y por la agrupación de diputados el texto de la transaccional? ¿Sí? Leo el texto, señorías, antes de que comience la votación. Presentar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones, en el seno de la Comisión de Salud y Política Social, un plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres, que posibilite el desarrollo de la Ley 8/2011 de 23 de marzo, de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura, adjuntando un calendario de aplicación de las medidas previstas en dicho plan. Dicho esto, señorías, y agotado el debate, entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos a favor, 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara queda aprobada la moción. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.